tal? Les saludo con el gusto de siempre. Soy Catalina Noriega y el día de hoy vamos a tratar un tema que despierta pasiones. La marihuana, que para unos es inocua y para otros enecua, está en el foco del debate nacional. Se discute su legalización y aunque se aprobó su uso medicinal, se condicionó el de entretenimiento. ¿O es en efecto una droga sin consecuencias o puede ser una adicción perjudicial? Habrá que escuchar a nuestros invitados. Efectivamente, Catalina, tenemos en el estudio a dos auténticos especialistas en la materia. Soy Pilar Ferreira y damos la bienvenida al maestro Eduardo Hernández, socio director adscrito al área de investigación y desarrollo de la Clínica del Tabaco, que es una organización sin fines de lucro dedicada al tratamiento del tabaquismo, el alcohol y otras sustancias. Colabora con distintas organizaciones para informar sobre adicciones y conductas de riesgo, así como la forma de prevenirlas y tratarlas. Con nosotros está también el político y licenciado en Filosofía Fernando Belaunzarán. Fue diputado por el PRD y en la pasada legislatura y durante su gestión promovió la legalización de la marihuana, tanto para usos médicos como recreativos. En el 2014 organizó el Foro Internacional de Política de Drogas, celebrado en la Ciudad de México. Hay que añadir que nuestros dos invitados participaron activamente en los foros del debate nacional sobre el uso de la marihuana, convocados por la Presidencia de la República. Pues empezamos ya con Fernando. ¿Causa la marihuana adicción? Bueno, la prevalencia de adicción de la marihuana es del 9%, en alcohol es más allá del 15% y en tabaco más del 30%. Sin embargo, el punto fundamental es que la prohibición no previene. Prohibir no es prevenir. Creo que lo fundamental es prevenir y promover, si va a haber consumo, que sea un consumo responsable, como también puede haber un consumo responsable de alcohol o un consumo responsable de tabaco. Pero, maestro, ¿ha subido mucho el consumo? Bueno, de hecho ha subido el consumo. Del año 2008 al año 2014 teníamos una prevalencia de consumo en adolescentes de 12 a 17 años hecho por el IAPA, por el Instituto Nacional de Psiquiatría, que viene de 8.2%, se incrementa a 14.2%. Estamos teniendo un incremento en la prevalencia de consumo, especialmente en los sectores más vulnerables. Déjenme retomar, por favor, la pregunta anterior respecto al tema de la proporción de la adicción. Los datos que tiene Fernando, sí, son ciertos. Se ha mencionado que el consumo de cannabis persiste en un 9% de adicción en la población. Pero la Organización Mundial de la Salud liberó recientemente, en 2016, que en el 10% de los casos que se utiliza causa dependencia. En el 16% de los casos, si es que este es un menor de edad. Estamos hablando de gente que todavía no madura esta estructura a nivel fisiológico, menos de 25 años. Remata la Organización Mundial de la Salud diciendo que si se usa regularmente la dependencia se puede ir hasta 33 años. Y no es en blanco y negro. Es a qué edad empieza, qué tan vulnerable es el individuo, qué potencia de cannabis tiene, y esos factores son los que tenemos que considerar para que el NIDA remate en el Congreso de Cannabinoides en Bethesda, Maryland, diciendo el porcentaje de dependencia puede ser hasta del 50% de los casos. ¿No se está facilitando, Fernando, el que se vuelva una adicción de moda? Bueno, como pasó con el tabaco, que antes nadie decía que era algo peligroso, y de pronto fíjate lo que ocurrió. Sí, pero el doctor tiene razón. Ha crecido el uso incluso en adolescentes, en menores de edad. Es decir, la prohibición no está impidiendo que llegue a los menores. La prohibición es un fracaso. Más bien tendríamos que apostar a la prevención con la educación, la información, etcétera. Lo que es evidente es que además los jóvenes corren más riesgo precisamente por la prohibición. Corren el riesgo primero de tener contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta. Segundo, tienen el riesgo de ser extorsionados o reprimidos o acabar en la cárcel. Tercero, el tener contacto o consumir sustancias más tóxicas. En el caso de la marihuana pueden ser los pesticidas. Y cuatro, pues
comparten el mismo mercado con drogas más duras, porque el dealer no solo vende marihuana, vende drogas más duras y quiere vender todo lo que tiene en el menú. Entonces, una forma de cuidar a nuestros jóvenes es regulando la marihuana para que no tengan que tener contacto con drogas más duras, con sustancias más tóxicas, con el riesgo de represión y con ¿qué experiencias hay delincuencia. en otros países que ya la han legalizado desde hace años? Después de la legalización, ¿el consumo aumentó? ¿Se mantuvo? ¿Cuál es la situación? Se estableció. Lo que pasa es que cuando hay mercado negro todo es estimación. No tenemos cifras reales hasta que no es abierto. Pero ya una vez que se ha abierto, lo que se ha mostrado es que se ha estabilizado. Es falso. Regular no es promover el consumo, es poner reglas donde no las hay, o peor aún, donde lo único que pone las reglas es el crimen organizado con el único fin de lucro. No crean que la prohibición ha sido eterna. No es que Moisés haya bajado del monte Sinaí con las tablas de la ley diciendo no consumirás marihuana. No, tiene un siglo tiene la prohibición internacional. ¿Cómo estábamos antes de ese siglo? No hay un solo historiador que pueda decir que ahora estamos mejor que antes. La guerra contra las drogas va a tener un capítulo central en la historia universal de la infamia. Ha muerto muchísima gente, ha generado un tremendo dolor por esta batalla moral contra el placer, porque nadie vive sin drogas. Es una falacia que alguien diga que vive sin drogas. Nadie, maestro. Todos tenemos adicciones. Bueno, es un hecho que la humanidad ha tenido pero adicciones desde que la humanidad es humanidad. Encontramos que se fermentaban los frutos y de pronto empezaron a intoxicarse. Pero incluso con la prohibición del alcohol es un tema bien interesante. Antes de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, la gente consumía alcohol de manera regular, un alcohol de baja gradación. Sidra, cerveza, vino. Y el alcohol, como el problema de salud pública que tenemos actualmente, no se destapa sino hasta que se empiezan a manejar fermentados, como el whisky, como el ron, el brandy, que tienen 40, 38 grados la USAC de alcohol. Entonces, ahora en lugar de estar tomando un alcohol de baja gradación de forma regular, están tomando un alcohol mucho más potente. Algo similar está pasando con el cannabis, porque teníamos una prevalencia de 2, 4% en los 60s, en los 70s, y ahora el cannabis que estamos viendo tiene 29.5, 30.5 cantidades mayores. La prensa de hoja de cannabis, donde está toda la parte de la resina, ahí podemos encontrar hasta condensados del 50% de tetrahidrocannabinol. Es muy alto. Y este aceite que se hace a partir del cannabis y de la prensa del hashish puede llegar hasta 90%. Ahí es relevante tener en consideración que hoy en el Instituto Fray Bernardino de Albánez tenemos 2 pabellones llenos de adolescentes que experimentando con cannabis y consumiendo alcohol han desarrollado brotes psicóticos. Y esto es relevante porque debe de conocerse. Eso es lo que quería poner ahora sobre el tapete. Estamos hablando de drogas y de prohibirlas o legalizarlas y demás. ¿Por qué? La marihuana es dañina. ¿Qué efectos nocivos causa? El más importante es que el tetrahidrocannabinol degrada la corteza prefrontal. Esta estructura es la que tiene la riqueza más grande de neuronas en nuestro organismo. Aquí es donde está la capacidad cognitiva más importante. Definir juicios. A ver, Fernando, creo que no estamos de acuerdo. No, es que hay dos cosas. Primero, no todo usuario de drogas es dependiente o es adicto. Solo el 10%. Solo el 10% se dice, ¿no? Las Naciones Unidas dice que son problemáticos. ¿Qué pasa con el otro 90%? Pues son funcionales, tienen su familia, etcétera. Luego nos enteramos que llegan a ser presidentes de los Estados Unidos. Recuerdan a Clinton, que decía fumé pero no aspiré. Ajá. George Bush, que decía que lo más suave que se metía era marihuana y luego vino el Espíritu Santo y lo redimió. Barack Obama, que decía, lo escribió para que no lo fueran a balconear y luego dijo, pues yo le diría a mis hijas que no es buena idea que consumieran marihuana, pero si lo hacen no es más peligroso que consumir alcohol o tabaco. O vemos a Carl Sagan, el gran difusor de la ciencia, o a Steve Jobs, que creó Apple, o Michael Phelps, la gloria olímpica de todos los tiempos. Si alguien me dice que Michael Phelps no consiguió sus medallas de oro por la marihuana, tiene razón, pero la marihuana no lo impidió al lograrlo. Igual con Steve Jobs o Paul McCartney no escribió Yesterday gracias a la marihuana, pero la marihuana no impidió que lo hiciera. Es decir, hay que poner las cosas en su justa dimensión. Tú dices, ¿causa daño? Pues no es inocua, evidentemente no es inocua, pero ¿qué es inocuo en esta vida? Uno sale aquí en esta ciudad y con lo que huele de contaminación es muy peligroso. El azúcar es peligrosa. Y el azúcar, claro que altera el comportamiento. Dale azúcar a un niño y vas a ver que no lo detienes, etcétera, ¿no? Es más, yo le decía a Mondragón, a Manuel Mondragón del CONADIC, le dije, nada más te quiero pedir una cosa, no vayas a prohibir una práctica que puede ser muy insalubre porque hay un intercambio de virus y bacterias terribles. No vayas a prohibir los besos, por favor, ¿no? Es decir, vivir mata. Eso es siempre hay un riesgo. No estamos en una bola de cristal. El chiste es que cada quien asuma sus riesgos,
pero con conciencia, con información, con educación. Mejor la prevención que la represión. La represión ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque la prevención prohibicionista se basa en el miedo. Lo dicen, es que tienen que tener muy alta la percepción de riesgo, que en cristiano significa miedo. Entonces venden el miedo. El miedo es un recurso pues, oscurantista, ¿no? ¿Te acuerdas el centro el centro del argumento oscurantista, que era, es mejor no conocer porque el conocimiento hace perder el temor a Dios? Entonces, es mejor no conocer a la marihuana, hay que tenerle miedo. Y ahora la planta maldita ya se reconoce, en México el Estado ya reconoce que tiene propiedades y beneficios medicinales y terapéuticos. Pero, y hay que aprovecharlos, por cierto. Maestro, yo creo que quienes están a favor de esta legalización lo están vendiendo como un paraíso. Bueno, tenemos que ser bastante finos al hilar en este tapete. Porque yo coincido con Fernando en varias cosas, hemos estado juntos en muchos foros. La prevención es fundamental. Para que podamos tomar la decisión si voy o no a consumirme estos 5 gramos, necesito saber qué es lo que le va a hacer a mi cuerpo. Pero necesito saberlo antes de que yo los consuma. Porque si no, entonces sucede una de las fallas fundamentales de la Suprema Corte de Justicia que dice el libre desarrollo de la personalidad, pero la personalidad se ve secuestrada por el consumo de estupefacientes psicoactivos que modifican la forma en la que el cerebro opera. Y a entonces, ver, si me tomo esos 5 gramos, ¿sí voy a estar trastornada? En el 10%, por supuesto que te vas a trastornar. La parte que me preocupa es que desarrolles dependencia. Porque si físicamente eres compatible con el tetrahidrocannabinol, el hecho de que distorsiones el tiempo y el espacio pudiera ser irrelevante. Claro que no habría conveniencia de manejar vehículos, pero lo relevante es que cuando el tetrahidrocannabinol salga de tu sistema nervioso vas a sentir ansiedad y eso te va a obligar a consumir una nueva vez. Ahí tenemos una relevancia importante. A ver, maestro, yo tengo entendido que precisamente de marihuana nadie se ha muerto de sobredosis. Tampoco de tabaco se ha muerto nadie en el mundo. Pero de alcohol sí, por ejemplo. Pero de alcohol sí, y el alcohol es legal. Y que la marihuana tampoco causa síndrome de abstinencia. Sí, lo causa, psicológico. Sí, es psicológico, es muy pequeño. El mismo Saldívar, cuando hizo su ponencia en la Suprema Corte, quedó que pues, los daños en mayores de edad eran menores y todos reversibles, son pequeños a comparación, digamos, de otras sustancias. Por eso, digamos, en el equilibrio que hizo, dijo, es muy dura la prohibición es desproporcionada frente al posible daño que pudiera causar, porque todo es reversible y menor. Y efectivamente, hay muchas drogas en la vida. ¿Qué es una droga? Es toda sustancia que altera tu sistema nervioso, sea que lo excite, sea que lo deprima. De esas hay muchísimas, legales y ilegales. Hay drogas más duras que se venden en las farmacias, algunas sin receta que algunas de las prohibidas. No creas que hubo un panel médico, un cónclave de doctores para decidir cuáles eran las drogas duras y las drogas prohibidas y cuáles las permitidas. De alguna manera hubo mucho capricho, había mucho racismo contra los negros y los mexicanos. Digo negros mexicanos porque así los llamaba Asingler, que fue el cruzado de Estados Unidos que impuso esto, así lo decía. Decía que si fumaban marihuana iban a querer conquistar a las mujeres blancas. Así decía, con ese racismo, así se experimentó, lo veían como un asunto de invasión mexicana, casi en muchas películas, aunque había algunos intereses económicos. Por ejemplo, la marihuana es muy buena para hacer telas y para hacer papel, y había intereses, por ejemplo, DuPont, que estaba en el nylon, que veía al cannabis como competidor, y también el papel, pues Hearst, se acordarán ustedes que el del Ciudadano Kane fue de los promotores de la prohibición de la marihuana porque veía al cáñamo como competidor del Fernando, papel. Tenemos que ir a una pequeña pausa. Regresamos. Sí, claro. Seguimos con esta conversación. A ver, maestro, no nos quedó muy claro, por lo menos a mí, qué efectos nocivos físicos o qué enfermedades causa la marihuana y psicológicos, porque son dos tipos de... Son dos tipos de daños y ambos están bien documentados, el físico y el psicológico. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. La inhalación del mismo producto de la combustión de la marihuana inunda el sistema nervioso con tetrahidrocannabinol. El problema es que el tetrahidrocannabinol tiene una forma química muy parecida a una hormona que se llama anandamida. La anandamida es una hormona que produce nuestro cerebro, la encuentra
el doctor Mechulan hace ya muchos años en la Universidad de Tel Aviv. Y conforme el individuo tiene más anandamida es más sociable y conforme el individuo tiene menos anandamida es menos sociable. De pronto viene el tetrahidrocannabinol, que es una explosión de anandamida, y el sistema encuentra empatía. El problema es cuando el sistema comienza a encontrar estas grandes cantidades de anandamida, que no es el tetrahidrocannabinol, el sistema comienza a apagar los receptores neuronales de esta hormona. Cuando los empieza a apagar, se crea el síndrome amotivacional, que está perfectamente documentado. Y como comentábamos en alguna de las participaciones, tiene que ver con la edad de inicio, con la potencia del tetrahidrocannabinol y algo que no sabemos, la vulnerabilidad de cada individuo, cosa que es relevante. Porque hay quienes agarran el tabaco y no se enganchan y hay quienes sí. Entonces vamos de abajo hacia arriba. Sigamos con el siguiente. Pero lo clave es que lo que hace más vulnerable a la persona es la prohibición. La hace más vulnerable en todos sentidos. Las drogas sí tienen un peligro, pero la prohibición las hace mucho más peligrosas. Sí, ok, pero deja que nos siga diciendo cuáles son los daños. Y ahorita les hablo de los... Sí. Pero el primer daño fisiológico a nivel relevante es cómo esta sustancia modifica esta estructura de forma física. Ese es un cambio bien documentado, que es que los receptores neuronales se van apagando y eso crea a un individuo menos motivado. Eso está bien documentado. Ahora vamos con otra serie de daños que también son extremadamente relevantes. La combustión de cualquier materia orgánica, marihuana, tabaco, una planta de eneldo, la madera, el carbón, dispersa monóxido de carbono. El monóxido de carbono es 250 veces más afín en nuestra sangre que el oxígeno. El monóxido de carbono hace la sangre pegajosa y espesa. Hace que las paredes arteriales se hagan pegajosas. Y esto hace que se generen depósitos de placa y estas placas pueden generar daños importantes. Si una de estas placas se rompe y una arteria se tapa, tenemos un infarto. Y eso sucede no con solo la marihuana, sucede con toda la materia orgánica. Pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta. El fumador de tabaco fuma muchísimo más cigarros que el fumador de marihuana. Porque ese es, o sea, la cantidad... La marihuana no solo es pero además, no. Sí, pero además hay otra cosa. Hay que continuar puede con los daños. puede evitarse la combustión si se usan vaporizadores, si se usan cigarros eléctricos. Vamos a darle por ahí. Eso se llama políticas de reducción del daño. Pero hay una cosa muy importante. Tú decías, el síndrome de abstinencia. Lo que están usando en varios países con gran éxito es utilizar a la marihuana como droga de salida, no de entrada. Drogas, de salida, ¿por qué? Sí. Porque ayuda a hacer más transitable el síndrome de abstinencia. Entonces está ayudando a eso. No solo no es la puerta de entrada, es la puerta de salida a otras, porque regular la marihuana no es promover su consumo. Incluso regulando la marihuana se tendrían mejores posibilidades de evitar el acceso a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrías control. Ahora no tienes ningún control, ahí solo manda el crimen. Y claro que está al alcance de cualquiera, pero con todo lo pernicioso que es el mercado negro. La prohibición hace que todas las drogas sean muchísimo más peligrosas de lo que son. Y además, la prohibición es nociva para los derechos humanos. Pero, veamos el tema de la vaporización, es relevante porque es un mito muy importante. Si yo vaporizo, entonces no estoy expuesto a la gran cantidad de CO2, químicos tóxicos. Sí. Es cierto, pero también tienes que considerar lo siguiente. Cuando se calienta incluso el tabaco, desprende hidrocarburos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, benceno, benzopireno, nitrosaminas específicas de la planta, calentándolo, no quemándolo. Y estos agentes son cancerígenos. Está demostrado desde 1930, tenemos publicaciones de que el consumo de cannabis... ¿La marihuana causa cáncer? Está publicado desde 1930. Y hay estudios que se usan, que se está usando la marihuana medicinal con mucho éxito frente al cáncer. A lo que voy es esto, olvidémonos de papá Estado, que es nuestro papá que nos dice y quiere meterse en nuestro organismo a decir qué podemos consumir, qué no consumir. Somos personas libres, lo que tenemos que tener es información. Y por supuesto, para aquellas personas que requieran, porque son usuarios problemáticos, tener el acceso a los servicios de salud. Pero lo que no podemos pensar es que haya un Estado que te diga qué consumir y qué no consumir. ¿Por qué? Porque hay un derecho humano que no se pide permiso, que es la soberanía de tu cuerpo. Como dice Escotado, dentro de mi piel mando yo, me lo reconozca el Estado o no me lo reconozca el Estado, uno manda en su cuerpo. Y la correcta prevención no es que alguien diga, no consumo porque no puedo, porque siempre puede, y lo hace además con lo que tenga más a la mano, sino que diga, no consumo porque no quiero, o si voy a consumir, lo voy a hacer de manera responsable, porque sé que estoy metiendo en mi organismo, sé cómo cuidarme, sé esto. Y además tomo reducción de daños y otras cosas. Eso me parece que eso sería mucho mejor. La correcta prevención parte de una cosa, asumir que la persona
tiene la soberanía de su cuerpo, de su vida. Ese es el primer paso. Y para aquellos que no puedan con eso, bueno, para ellos hay atención. Pero tenemos un régimen prohibicionista que afecta no solo al 10% problemático, no solo al otro 90% que no es problemático, sino afecta también a toda la sociedad, también a los no consumidores. La prohibición nos ha hecho a todos más vulnerables. Tenemos más desaparecidos en México que todos los desaparecidos que hubo en la dictadura argentina. Pero, a ver, esta Bueno, situación... pero eso yo te diría que no tiene mucho que ver, porque cuando se está hablando aquí el peligro es que los niños es a los que enganchan. Ustedes dicen la prohibición que es ya lo que no pasa. se vendería. Es decir, que ya cada cual, ¿cómo manejarían eso, Fernando? Bueno, no, es obvio que solamente tendrían acceso a los mayores de edad. Ese es el punto, es decir, y tendría que haber sanciones importantes a quien les facilite esta sustancia a los menores de edad, como con el alcohol o con el tabaco. Eso es importante, pero quien es mayor de edad es correcto que decida qué hacer con su sistema nervioso. Es mayor de edad, él sabe, y claro, en lugar de estar financiando una guerra que no se puede ganar, que si alguien ha demostrado que esa guerra contra las drogas no se puede ganar y es un absurdo, somos nosotros. Mejor invertirlo en prevención. Por cuando dice el Congreso Fernando, Internacional, era un peso un peso de prevención por 20 para el combate. Se usaban 20 pesos para el combate por cada peso para prevención. Es un absurdo. Un momento. En esta tesis de que, y la comparto, de que en mi cuerpo mando yo y que es un derecho individual saber lo que me meto dentro o lo que no me meto, estaríamos entrando al siguiente paso que en México todavía no se ha dado y en la mayoría de los países. ¿Por qué no regular el uso recreativo o permitir el uso recreativo de la marihuana? Para poder regular el uso de cualquier producto psicoactivo, primero tenemos que educar. Tú no le puedes soltar este tigre a la población diciendo no pasa nada, consúmalo, porque podemos tener efectos secundarios muy serios. Cualquier política pública tiene efectos secundarios que deben de considerarse. Estoy de acuerdo, creo que el individuo debe tener el libre albedrío, pero el individuo debe tener educación. Y desafortunadamente el sistema de educación mexicano tiene deficiencias importantes, que no hemos podido presentar en educación para la salud en muchos temas. No solamente con el consumo de cannabis, el abuso del alcohol, hablábamos del tabaco y la letanía de embarazo adolescente, de abuso escolar, de obesidad infantil. Es evidente que necesitamos atacar ese nicho. Y ahí necesitamos especialistas que puedan llegar con los muchachos para hacerles ver cuáles son los posibles efectos secundarios de las decisiones que tomen. Cuando ellos tengan esa información de parte de especialistas, gente que tenga la competencia, que se dedique al tratamiento de adicciones, entonces ellos van a poder decidir, ¿lo hago o no lo hago? Mira, yo creo que lo que México no está preparado es para seguir como está. Decía Einstein que la definición de un loco es que espera tener distintos resultados y hace lo mismo. Y la verdad es que la guerra contra las drogas es un fracaso de pe a pa. Tiene un récord perfecto. Todos los objetivos que se plantea consigue exactamente todo lo contrario. Es más, algo que podemos coincidir el doctor y yo, es que algo que favorece el abuso de drogas legales e ilegales es la desintegración familiar, el daño al tejido social, el dolor familiar, el dolor intenso, la terrible existencia que te puede producir dolores traumáticos. Pues yo pregunto, ¿qué daño nos ha generado como sociedad 200,000 muertos en 10 años, 30,000 desaparecidos, decenas de miles de presos, más de 1,5 millones de desplazados por la violencia? Cada muerto, cada desaparecido, cada desplazado, cada preso es una tragedia familiar. Entonces están consiguiendo exactamente lo contrario a lo que se busca. Sí, prevengamos, demos información, no le apostemos al miedo para esto, sino a la información científica. Fernando, pero eso no solamente es situación de México, perdón. Es cierto. Igual el número de muertes pero en todos los países... Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? En enero de 2018, en ya unos pocos meses, sí, California entrará en vigor en California la marihuana para uso personal, ya también en la venta al menudeo. ¿Qué efectos va a tener para México? Dos inmediatos. Uno, una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con toda esa marihuana que se iba para allá? Se va a quedar en México, haciéndolo más accesible, más barato, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y segundo, si la historia comenzó
con el tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ahora viene en sentido contrario. Ya hay marihuana norteamericana en México y cuando esté en la frontera y de uso personal, ¿qué te digo? Si la frontera es porosa de aquí para allá, de allá para acá son hoyos negros, esto está cambiando. Imagínate lo que va a pasar. Nuestros principales socios comerciales, en junio del próximo año, Canadá tendrá regulado todo el país para uso personal. Y entonces vamos a ser los únicos del TLC, donde tenemos el 90% de nuestras transacciones comerciales, el único que no va a tener esto regulado. Cuando se firmó el tratado, éramos los productores. Entonces, mientras en Estados Unidos y en Canadá se hace una industria que genera recursos, que da impuestos para construir escuelas, para construir hospitales, para atender a los homeless, como es lo que está pasando, por ejemplo, en Colorado, etcétera. Mientras ellos tienen los beneficios, aquí nos quedamos con los muertos. Ellos el negocio, nosotros la masacre. Pilar, desafortunadamente se acaba el tiempo. Así que, maestro, conclusiones. Sí. Lo más importante en este tema es que la información correcta esté en los tomadores de decisiones. Y en este momento, a mí lo que más me interesa es salvaguardar a niños y adolescentes. El adulto podrá tomar su decisión, pero el grave riesgo que tenemos hoy en la sociedad mexicana con los cambios que se han estado generando, que déjenme decirles una cosa, todo lo que modificaron de Ley General de Salud no era necesario, porque ya teníamos todo eso disponible con lo que estaba escrito. Porque si no fuera así, entonces ¿cómo podíamos hacer investigación de papaver somniferum, que es donde sacamos la morfina para paliar el dolor? Bajo ese marco de referencia teníamos la legislación correcta. Ahora estamos corriendo un riesgo en estas modificaciones y el riesgo es, como ya vimos este crecimiento de consumo en los muchachos y lo vemos en práctica clínica, ellos deben de tener la plena conciencia de que por supuesto que van a tomar su decisión, pero para que puedan tomar esa decisión necesitan saber qué pasa si experimentan a edades de inicio, qué pasa con cantidades de tetrahidrocannabinol altas, qué pasa si experimentan con tabaco y alcohol con cannabis, qué pasa cuando el sistema nervioso central aún es vulnerable. Ahora sí, en Canadá, en Estados Unidos, en muchos otros países, ¿tienen la educación suficiente para poder tomar esa decisión? Ok, adelante, de forma madura y cuando son adultos. Sí, pero... Fernando, perdón, conclusiones. Simplemente decir, para lo que no estamos preparados para seguir con esta guerra. Tenemos que terminarla. Se necesita ser masoquista para querer que se mantenga esto. Avancemos en la prevención, en la reducción de daños, en la atención a usuarios problemáticos y en la regulación de drogas. ¿Para qué? Para poner reglas donde hoy no las hay. Pues en temas tan candentes es difícil superar la división de opiniones. Lo único que ayuda es informarse a través de especialistas, por lo que esperamos que hoy hayan podido aclarar algunas dudas. No se pierda la próxima emisión de Mitos y Realidades. Gracias a nuestros invitados. Muchas se gracias. nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero esperamos haber dicho algo. Y vuélvanos a invitar, yo vengo. Hecho. Hoy.